Yo hice 507 obras públicas y sociales en Cuernavaca. Y vamos llegando a la reunión de gabinete cuando se empieza a escuchar la balacera, ¿no? Para esto quería ser presidente municipal de Cuernavaca y le digo a mi padre, si en algo te fallé, por favor, te pido perdón. Sentí que el títere era mi padre, la titiritera era su mujer, ¿no? Yo no sé en qué voy a participar, pero en la que viene voy a participar con todo. World Trade City, Iscali, The Classic Store, Mark Schulman y Pizza Italiana presentan. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias de nueva cuenta por permitirnos acompañarte en este día que seguramente es espectacular para ti. Lleno de bendiciones, lleno de alegrías, lleno de retos. Y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Cueva del Lobo. Un día más, un programa más. Vamos sumando aquí contigo algunas de las cuestiones que son de carácter social. Recuerda, traemos a los personajes que son los líderes de opinión, sí, pero también que son los líderes políticos y son aquellos que han gobernado, que quieren gobernar y que posiblemente puedan gobernar. ¿Para qué? Para que tú los conozcas un poquito más y que los conozcas a profundidad. En esta tarde te presento nada más y nada menos, exalcalde de presidente de Cuernavaca, uno de los líderes y de los talentos, jóvenes promesas de la política, Manuel Martínez Garrigós. Gracias, amigo. MMG. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, Pablo. Muy contento de estar contigo otra vez. Pues el día de hoy, Manuel, aquí te voy a platicar cuál es el formato para que te relajes. Es que la gente te conozca a ti, ¿no? Obviamente hice mi tarea y me puse a revisar algunos antecedentes de los buenos y de los malos. Me googleaste, pero ahí salgo en una entrevista contigo, ¿no? Ah, no, sí, ahí estás en otras entrevistas y estás en muchas otras actividades. Pero pues, Manuel, cuéntanos un poquito de ti. ¿Te gusta el frontón? A mí también me gusta mucho el frontón, claro. Pero tú seguiste jugando, yo me lastimé una rodilla, dice. ¿Desde cuándo lo agarraste? ¿Tu papá también? ¿Tu tío? Fíjate que es una herencia de familia, la familia Martínez Lacarra y los Garrigós, que son de las familias, dice la gente que es originaria de aquí de Cuernavaca y de Morelos, de las dos familias más viejas y con mayor tradición, pues los dos jugaban frontón. Es decir, mi abuelo Rodolfo Garrigós, que es conocido como el Ronco Garrigós, y cuando hablo de él se me pone hasta la piel chinita, y mi tío Jorge... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quise mucho, ¿no? Y además, pues al final, Ronco? Sí, él nos heredó esa parte del frontón, ¿no? Entonces, es una gente a quien yo siempre le tuve un profundo respeto. Y además acordarme de él y acordarme que mi familia se conoce en el frontón, pues me puso nostálgico. Ellos hacían pareja, dicen que fue una de las parejas impresionantes y que hizo época en el frontón, con mi tío Jorge Garrigós, que también fue un emblemático del frontón y de Cuernavaca. Pues a él, en un pleito con un de tránsito, lo matan en la casa de mi bisabuelo, entrando ahí en Pericón, ¿no? Lo mata el hijo de quien era director de tránsito en ese momento, y bueno... Sí, yo me acuerdo, dicen por ahí que fue un tema un acontecimiento, ¿no? Hombre, cuando yo llegué como... Para ubicarlos enfrente del Vivaldi. Enfrente del Vivaldi, sí, ahí tenían su casa, y ahí cobardemente, porque dicen los que saben, se liaron a golpes, y mi tío Jorge Garrigós era muy bueno para el trompo, como dicen por ahí. Entrador. Y exactamente, y lo noqueó, pero cuando se dieron la vuelta los persiguió y llegando lo asesinó a sangre fría en la puerta de la casa de mi bisabuela. Dicen que le cayó en los pies a mi bisabuela, imagínate nada más. Y bueno, yo me acuerdo cuando llegué a la facultad de Derecho... ¿No vivía solo? Ahí había una historia. No, era una casa de familia, okay. Sí. Después ahí vivieron 3 familias de los Garrigós. Yo me acuerdo cuando entro a la facultad de Derecho, pues los viejos maestros, los grandes maestros, se acordaban de ese acontecimiento, porque dicen que el gobernador López de Nava, que era además de corte militar por el momento en el que se vivía en el país y donde Cuernavaca y Morelos no eran una excepción, pues era una gente muy autoritaria, ¿no? De la línea dura del partido que gobernaba en ese momento. Y bueno, pues ellos hacían pareja y eran una pareja excepcional en el frontón. Luego, por el lado de los Martínez Lacarra, mi abuelo, el ingeniero Martínez Lacarra, también era frontonista, porque él fue un gran ingeniero agrónomo chapinguero, como decía él, ¿no? De Chapingo, de esa gran universidad, de temas de la tierra, del campo, de la producción agrícola.
y entonces allá jugaban frontón. Entonces cuando él llega a vivir a Cuernavaca con mi abuela, pues empiezan a jugar frontón y entonces ahí se conocen los Martínez Lacarra con los Garrigós y en un torneo de tenis y de frontón, mi madre, Socorro Garrigós Krill, que todo el mundo la conoce como la Gorda Garrigós, jugaba a tenis y mi padre, José Manuel Martínez Hernández, el nene, como todo A mí el me mundo, gusta cómo le haces, porque cuando dices frontón le ándale, haces así, no, y cuando tenis dices, así, ¿no? cuando dices Y tenis es el frontón así, slide, ¿no? ándale, y mi padre jugaba frontón, bueno, no le pegaba de derecha, ¿no? Pero de revés acá arriba, ¿no? Entonces, ahí se conocen y bueno, pues de ahí empieza su relación. Entonces, pues por supuesto que yo nazco producto del frontón, ¿no? De la pelota vasca, ¿no? Entonces, sí, claro, tengo un profundo agradecimiento y además amistades muy entrañables en el frontón, ¿no? Al igual que tú, pues ahí nos conocimos. No, pero yo te conocí con Oscar, ¿no? Sí, Ahí en los Canarios. Sí, bueno, con Oscar hicimos una muy buena pareja, estuvimos seleccionados para ir al Mundial. Ah, pero yo te conocí chavito. Sí, con Oscar, pero fíjate que sí, yo siempre hice pareja con él. De hecho, el mejor jugador de nuestra generación fue Rafael Pacheco, la Bachicha, fue campeón mundial de Guadalajara, Jalisco. La y bachicha. el único torneo... Platícales por qué es la bachicha, porque quién sabe cómo le pegaba como de lado, como que soltaba la raqueta sí. y pegaba de un lado la bola y tiraba se la hacia bachichina, otro, ¿te acuerdas? ¿no? Sí, aunque a él le pusieron la bachicha por su papá, porque también dicen que pegaba raro, y él pues, fue un jugadorazo, lo mejor que hubo en nuestra generación. El único torneo que perdió en las etapas juveniles, la perdió contra nosotros en Acapulco. Ese fue el único torneo que perdió. ¿Contra nosotros quién? ¿Tú? Oscar y yo. Ah, ok. Sí, Oscar Martínez, el dueño. José también juega, ¿no? Sí, José también jugó. Okay. Sí, también. Él ya lo dejó. Bueno, yo también, amigo, porque mira, aquí tengo, a ver si se ve, tengo una pequeña lesión en la muñeca y ahorita lo he dejado, nada más le he pegado al gimnasio. Pero sí, a últimas... No inventes, a mí dos bolazos que yo pensé que en mi vida se me iban a olvidar, se me salieron unos moretoncitos apenas acá atrás. Dije, ¿hasta cuándo fueron los salidos esas cosas? ¿No? Últimamente jugué 3 torneos de un circuito que están haciendo que se llama Pro-Am, profesionales y amateurs. Me invitó el campeón mundial Gustavo Miramontes, mi amigo, el Charro, a quien aprecio, reconozco y respeto mucho. Y nos fue bien. Primero jugamos en Puerto Vallarta. Ahí no jugué con él, jugué con el Chicho, que fue su pareja muchos años, también campeón mundial. O sea, estuvimos a punto de llegar a la final. Entonces, ahí fue como que ya un poco mi despedida, porque después me empezó a molestar mucho la muñeca y la verdad es que ya no he jugado. ¿Pero qué es? ¿Es una mira, no sé qué sea, es como una bolita aquí que me he estado tratando de atender. Ah, debe ser el titi. Ya se comenzó a pegar el titi. Ándale. ¿Sí sabes lo que es el titi? No. El titi puchal de años. ¿A qué edad fuiste alcalde, Manuel? Porque gané a los 29 y protesté el cargo a los 30. ¿En qué momento hubo una modificación, creo que hasta la ley, para que pudieras en aquella ocasión ser hasta candidato a gobernador, ¿no? Sí. Vinieron unas modificaciones, ¿no? Sí, bueno, esa historia de la parte constitucional de la Constitución, válgame la redundancia, del Estado Libre y Soberano de Morelos, pocos la conocen y pocos se acuerdan. Si nosotros, para que pudiera participar Graco, cedimos la oriundez por la edad, ¿no? Pues en ese momento quien tenía mejores condiciones para ser candidato y después gobernador en el partido que milité durante muchos años era yo, pero no me daba la edad. O sea, yo salía de la alcaldía a los 33 y necesitabas 35 años. Y la oriundez que ya casi estaba dada, porque en la pirámide que enseñan a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos está por encima de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Los famosos juicios de derechos políticos. Exactamente, en un juicio de protección de los derechos políticos le iba a dar. Entonces los comités ejecutivos nacionales del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática negociaron, nos alcanzaban los votos juntos, entonces se cedió la oriundez para que ellos avanzaran en la edad. Entonces hoy ya puedes ser gobernador a los 30 años y ya puedes ser gobernador sin haber nacido en el estado de Morelos. Pero mira que te apasiona tanto la política, pues ahorita vamos a entrarle. Te vi más apasionado, con mayor sentimiento, más como pez en el agua, en el tema del frontón. ¿Cuántos torneos traes ganados, Manuel? Porque además te ha tocado jugarle hasta de la apuesta ahí en la canchita que hiciste ahí gané muchos en el Bicentenario, ¿no? Sí, gané muchos torneos infantiles, juveniles. Digo, el más importante
fue el que le ganamos a Rafa a la Bachicha en Acapulco, con Oscar Martínez. Él iba con su hermano, con Agustín, el Guti le decían. Fue un partidazo a muerte. Pero sí, después gané muchos torneos. Por ejemplo, gané uno muy importante en Iguala, Guerrero, me acuerdo, de no clasificados. Yo iba con Jorge Robles, otro jugador de la Ciudad de México, de mi generación, y solamente no entraron del 1 al 16. Todas las demás parejas entraron, y era un torneo que se hacía por la conmemoración de la bandera, ¿no? Entonces era un torneo que era muy importante, quitando a los de es hasta la fecha, ¿no? Sí, quitando a los torneos profesionales, pues, de los de primera fuerza, eran los torneos más importantes. Y ese lo gané con Jorge Robles, y fue uno de mis logros así más importantes en el frontón. Sí. ¿Cómo los disfrutas, Manuel? ¿Cómo es el festejo? No, yo le digo a mis amigos O si eres así como de alto rendimiento y te preparas para el torneo unos meses antes. Más o menos, para no quedar tan mal, ¿no? A mí nunca me ha gustado hacer el ridículo, nada, ¿no? Y el deporte y en el frontón no es la excepción. No, pero yo les digo a mis amigos que yo le debo mucho al frontón y a lo que le llamamos la familia frontenística, ¿no? Porque al final el deporte y el frontón no es la excepción, pues te da muchas enseñanzas para que tú vayas construyendo tu modelo de vida, ¿no? Mándales un saludo a los Ruiz. No, sí, al buen Raúl y a Horacio, ¿no? ¿No? Sí, la última vez estuvimos con ellos, ¿no? Sí, un ratito. Que los viste, ¿no? Estuvimos ahí los vimos un ratito platicando. No, y Raúl, con él he jugado muchos torneos y hemos ganado. Sí, es un jugador también muy completo. No le estés haciendo la verdad, dile la verdad, porque te deben los chescos, seguro. ¿No? Y además de apuesta siempre me gustaba jugar con él. Sí. Muy buena onda. Yo no apuesto nada más que en el frontón, pero pues en el frontón hay que apostar. Y cuando fuiste presidente municipal, ¿cómo le hacías? ¿Seguías jugando? ¿Seguiste jugando? Fíjate le dejas a Cuernavaca unas canchas de frontón allá en el Bicentenario, ¿no? Sí, fíjate que al principio no, pero después sí me hice un espacio, porque al final, con tantos problemas que uno tiene cuando es alcalde, tienes que darte tus espacios para poder, pues, cambiar de aires, para poder distraerte, para poder estar bien, y entonces sí concentrarte con todo para resolver los problemas que tiene la ciudad, que son muchísimos, ¿no? Pero ahorita no hace aire, hace huracán. Sí, ¿Cómo ves el tema con este hombre, José Luis Uriosti? ¿Cómo sientes Cuernavaca? Vaya, tú le entiendes porque la viviste de dentro, Manuel. ¿Lo entiendes en lo que le está pasando hoy día? Sí, yo creo que ser presidente municipal significa tomar decisiones y hacerlo de manera muy rápida, ¿no? Hoy afortunadamente ya hay reelección, pero algún día me decía Rodolfo Becerril Estrafón y se me quedó muy grabado. Me decía, mira, Manuel, tienes 12 meses. Si haces una acción por año, vas a hacer 12 acciones. Si tienes 2 años, pues vas a hacer 24, ¿no? Porque yo me fui al segundo año para buscar la gubernatura. Entonces, la dinámica de ser presidente municipal de Cuernavaca, una ciudad tan cosmopolita, con tantos problemas, te obliga a ser un agente de pensamiento, pero sobre todo de acción. Yo digo que gobernar un municipio tan conflictivo como Cuernavaca te obliga a tomar decisiones y a tomarlas de manera inmediata. Y yo creo que esta presidencia municipal está pasmada. Veo a Cuernavaca sucio, triste, abandonado, ¿no? Sus servicios municipales están peor que nunca, ¿no? Ya vamos para el año, ¿eh? Exactamente. Y no veo un avance sustancial en la ciudad, ¿no? Yo creo que lo último que hicimos nosotros, y perdón que lo diga yo, no lo debería decir, es lo que queda de infraestructura, de obra pública, de obra social. Tú tocabas el tema de los frontones, ¿no? O sea, yo no podía pasar por la presidencia municipal de Cuernavaca y no dejarle a la familia frontenística, que tanto aprecio, como lo decía, unos frontones. Y hoy, sin temor a equivocarme, yo hice 507 obras públicas y sociales en Cuernavaca. La mejor para mí es el recinto ferial que convertimos en unidad deportiva, y que ahí están los frontones, y que a la hora que llegues está lleno. Pero fíjate, te voy a platicar algo, porque al final de la jornada, esta unidad, pues yo no sé qué les pasó a los siguientes alcaldes que la abandonaron, ¿no? Realmente quedó ahí como media en el olvido, como que se dejó de ocupar como recinto ferial, pues por todas las tragedias que vinieron, ¿no? Mataron a los 2 empresarios, y se vino en alguna ocasión un enfrentamiento allá, etcétera. O sea, es algo que pasó, Manuel.
pero sin duda también este tema de la Avenida Morelos y el distribuidor de Buenavista, pues también son cosas importantes que se hicieron, ¿no? Sí, el Parque Tlaltenango, ¿no? Yo creo que esas fueron como las obras emblemáticas de nuestro gobierno. Sí, regresando al tema del recinto ferial, yo me preocupé y me ocupé en que el predio más importante con el que cuenta el patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca, es decir, lo que era el recinto ferial, se le diera utilidad los 365 días del año, porque venía la feria y eran 15, 20 días y se hacía una inversión impresionante cada vez que venía la feria, porque no hay nada peor que abandonar las cosas, si las abandonas claro, se acaban, y entonces se le invertía cada año para utilizarlo 15 o 20 días. El predio más importante del patrimonio del Ayuntamiento de Cuernavaca. Entonces yo dije, vamos a hacer algo que obligue a que ese predio se utilice los 365 días del año y que además la gente pues, pueda tener un espacio recreativo donde pueda hacer deporte. Entonces hicimos ahí una mezcla interesante porque pues, remodelamos todo el palenque para que pudiera servir como recinto ferial, techamos y le pusimos concreto hidráulico a toda la parte donde iban a estar los stands y todo lo que se ponía en la feria, pero que eso también sirviera como canchas de usos múltiples de fútbol de salón, de básquetbol y de voleibol, y después me enteré cómo es la gente y cómo son las políticas públicas, ¿no? Ahí entrena el mejor equipo de patinaje artístico del país. No le han podido hacer una pista digna, ¿no? Sí, caray, o sea, pero ahí está, ¿no? Y alguna vez platiqué con la maestra y agradecidísima de la obra que habíamos hecho, y además es un esfuerzo personal que ellas han hecho en organizarse, las que patinan y todo eso, y esa plancha de cemento que estuvo diseñada para que fuera cancha de usos múltiples les ha servido a ellas. Luego las canchas de fútbol rápido que han estado ahí sirviéndole mucho pues, a los futbolistas, luego la parte de la cancha de voleibol de playa, ándale, luego los frontones, luego el pequeño estadio de fútbol y fútbol americano que también ha sido ocupado por muchos equipos de tradición aquí en Cuernavaca y en Morelos. Entonces hicimos esa obra muy importante en la parte social y deportiva, y la verdad es que yo quedé feliz porque pues, los frontones están llenos, o sea, a la hora que tú llegues, los dos frontones que hicimos... Y dan chance, no dan chance, pero además son bien vagos y se la saben, ya saben para dónde pega y rebota bien y rebota mal. Oye, Manuel, pero a ver, no todo es miel sobre hojuelas, tú haces muchas obras. Está la pavimentada que le das, no es pavimentada, es que el concreto hidráulico que se le mete en ese momento en la avenida Morelos. Están obras de concreto hidráulico, si no mal recuerdo, aquí te decía el distribuidor vial Buenavista, que luego dicen que se anda cayendo, y yo sí, siempre lo andan tirando, ¿no? Se andan espantando con cosas raras, ¿no? Pero siempre lo andan tirando ese distribuidor vial, ¿no? Pero sí, fueron obras muy importantes. Pero, ¿no? Pero hacia donde voy es, ¿qué pasa con Manuel? ¿Qué decirle a la gente que de pronto dice, es que se robó, es que se llevó, es que hizo obra pero no las hizo completas, y a partir de ahí Cuernavaca ha sufrido porque Manuel lo dejó endeudado? Pero ahí están las obras, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué decirle a ellos, Manuel? Sí, bueno, no sé. Históricamente había estado endeudado del ayuntamiento, ¿no? A mí me lo dejan endeudado, yo pido deuda pública para pagar la deuda y para hacer la obra. Así lo hago. Yo hice el programa de obra más importante, pública o social. Tienes toda la razón. El que no se atreve a hacer, pues no se equivoca. Y el que no se atreve a hacer, si no se equivoca, pues no es criticado, ¿no? Entonces yo venía en una inercia de hacer mucho, y antes de mí los gobiernos habían sido muy pasivos. Nosotros fuimos un gobierno muy proactivo. Después de eso... ¿Pero cómo lo hiciste para bajar tanta lana? Porque fueron 1,600 millones, una cosa así, ¿no? Sí, fíjate que yo hacía mucha política para gestionar recursos en la federación, ¿no? Entonces nosotros pudimos bajar mucho recurso. Tú decías las pavimentaciones, me acuerdo que en ese tiempo, porque a mí me tocó también cuando los ayuntamientos, por los excedentes petroleros, y con la ley de coordinación fiscal, había recursos y había muchos programas que tú puedes bajar de la federación. De hecho había especie de asfalto. El FOPAM era buenísimo, amigo. El FOPAM era un fondo de pavimentación que bajaban los diputados federales. Entonces a Cuernavaca es un distrito federal. Yo tenía como diputado federal a Paco Moreno, y entonces a mí me tocaban los 20 millones directitos. No los tenía que
compartir con otros municipios como eran otros distritos. Entonces, bajo mis 20 millones, 20 calles de concreto hidráulico por toda la ciudad, me los acabo, gestiono de manera inmediata los que no lo habían gastado para que me lleguen otros 20 millones de pesos y otra vez. Y así hasta la tercera, o sea, a mí me tocaron 60 millones de pesos que bajamos de la federación, de los otros municipios de este programa, el FOPAN, que eran las 100 ciudades más importantes del país, y bajamos nosotros 60 millones en lugar de 20 que nos tocaban a nosotros, y todo al Distrito Federal, porque te repito, bajaba a través del diputado federal, que es Cuernavaca. Entonces nosotros logramos gestionar mucha obra y mucho recurso en el centro. Yo me acuerdo que yo le dedicaba... Pero como inversión, Manuel, o como préstamos, No, eso era directo, amigo, eso era dinero que bajaba a la federación. Sí, mira, mucho se habla de la deuda pública, donde las obras están ahí, pero quitando las obras emblemáticas de nosotros, que tú ya las enumeraste, las vuelvo a enumerar, el distribuidor vial Emiliano Zapata, el Parque Tlaltenango, el concreto hidráulico de la avenida Morelos con banquetas, cambio de red hidráulica del agua, el drenaje, que lo sacamos y lo sacamos y era de asbesto, no, de asbesto, exactamente, y hasta de barro. Puta, lo teníamos que ir, se nos diluía en las manos. Y el recinto ferial o unidad deportiva Parque Bicentenario en Acapatzingo, y un programa muy interesante de embellecimiento, donde mucha gente, cuando ha querido atacar nuestro gobierno, dicen las fuentecitas de Garrigós. No, rescatamos parques enteros, como el de Reforma, que está muy cerca aquí, como la ciclopista, es decir, parques y centros comunitarios. Las lámparas enteros. ya caducaron. Sí, pues ya caducaron, nosotros cambiamos todas las lámparas, pero quitando esas obras, nosotros hicimos 507 obras públicas y sociales, y eso fue gracias a una gran capacidad de gestión. Yo me acuerdo que yo le dedicaba un día a la Ciudad de México, o sea, me estaba un día entero en la Ciudad de México, llegaba muy temprano, a las 7:30, 8, salía muy temprano de aquí de la Ciudad de la Eterna Primavera, y terminaba la agenda hasta las 10, 11 de la noche, y ya me regresaba, y siempre estaba en contacto con un funcionario público del gobierno federal, siendo que yo venía de un partido distinto al que estaba gobernando la presidencia de la República, ¿no? Es decir, en este caso el orden de gobierno federal, ¿no? Y la verdad es que nosotros gestionamos mucho recurso, y por eso pudimos, en esa bonanza económica que le tocó al país en ese momento, hacer mucha obra pública y social. Y para tocarlo por partes, el primero, ese incendio que dejó marcado nuestro icónico mercado municipal, sí. Y el otro es prácticamente a tu arranque de la administración, el tema de Beltrán Leiva y la caída del Barbas en altitud. Vaya, esos fueron también puntos que de pronto, ¿cuál es tu, cómo lo viviste como presidente municipal, Manuel? No, pues imagínate, esa fue casi mi recepción como alcalde. Sí, ¿verdad? La de altitud, ¿no? Yo protesto el cargo el 1 de noviembre. Acuérdate que en ese tiempo entrábamos en noviembre, ¿no? Y creo que eso fue el 13 de diciembre. Sí, me acuerdo que era la primera posada, un mes, 13 días. Fue el 13 o el 14 de diciembre, si no me falla la memoria. Y mira que yo soy malo para las fechas. Pero no, pero esa no. Claro que deja marcada exactamente, ¿no? Porque me acuerdo que ya estábamos en posadas. Yo estaba hablando del mercado, estaba en el mercado, estaba en el Parque Cricri, y me acuerdo que a mí me avisan, porque yo me había dado cuenta desde la mañana por algunos reportes de los vecinos de que las cosas no estaban normales. Entonces, en altitud. Sí, en altitud, exactamente, y sobre todo los vecinos, amigo, ¿no? Okay. Muchos vecinos de esa parte fueron desalojados y se apostaron francotiradores, o sea, fue un tema fuerte. Y me acuerdo que yo salgo y voy a lo que es la Casa Manzano. Ahí teníamos reunión con el gabinete, ¿no? Y obviamente pero ni por aquí te pasaba que había... No, pero cuando yo salgo de la posada me doy cuenta que desde el Casino de la Selva están apostados marinos muy bien equipados, parecían hasta norteamericanos. Hasta de más, ¿no? Sí, ahí yo me di cuenta. Hay quien jura que eran algo que teóricamente... Que era G.I. Joe. Eso es lo que dicen, ¿no? Hay una leyenda urbana sobre que eran, ¿no? Sí, claro. De otra nacionalidad, en este caso Marines, dicen, ¿no? Pero sí, la verdad es que se veían impresionantes,
Y ahí, yo me acuerdo que yo leí teóricamente algo que ahí vi en la práctica, decía Hans Kelsen, que no hay nada más fuerte que el Estado, que es indivisible, ¿no? Ahí vi la fuerza que tenía el Estado. Y vamos llegando a la reunión de gabinete cuando se empieza a escuchar la balacera, ¿no? Entonces, pues imagínate nada más, ¿no? Yo terminaba ese día el noticiero. Ajá. Y me habla, le mando un abrazo enorme a Luis, al niño Flores, fotógrafo, y me dice, oye, Pablito, no seas malo, te pasan unas tarjetas para la cámara porque ya no tengo, ¿no? Ajá. Se me acabaron. Antes las cámaras pues no Ajá. eran con USB, sino traían unas Sí. tarjetas ahí para las fotos. Se concluye su tarjeta, se satura. Entonces voy, me estaciono, le paso sus tarjetas y cuando de pronto veo, todavía me paro ahí en el Oxxo y dije, pues desde aquí, desde el palco, ¿no? Enfrente. Cuando de pronto se pinta de verde el edificio a altitud y comienza la balacera, veías las balitas, las trazadoras como se iban. Nosotros estábamos en Casa Manzano, se escuchaba como si fuera enfrente. O sea, digo, en línea recta no hay tantas cuadras de distancia, ¿no? No, estás casi enfrente además, ¿no? Sí, se escuchaba algo impresionante, ¿no? Y bueno, pues de ahí fue un operativo que obviamente implementó el gobierno federal, ¿no? Nosotros éramos fue cierto, ¿no, Manuel, que de pronto ustedes los metieron al cuartel? Fíjate que a la policía de Cuernavaca. Mira, nosotros sí fuimos convidados al parte de las autoridades federales en materia de seguridad, prevención, procuración Isidro y Landa, administración ¿no? de justicia. Sí, el secretario de Seguridad Pública era Rogelio Sánchez Gatica. Ah, ok. Sí, él era el secretario de Seguridad. El jefe de la policía era el comandante Landa. Así es. Okay. Así es. Entonces, obviamente fuimos los dos citados a la zona militar y bueno, pues ahí se dio el parte del operativo. No, pero yo me refiero en el momento del operativo a la policía sí, nosotros no tuvimos intervención de ningún tipo en nada, ¿no? O sea, además esa reunión fue histórica porque la discusión era en el tema de la competencia. Okay. Y los marinos argumentaban, algo que yo creo que tienen razón, que seguían en el caso urgente, no solamente en la flagrancia, porque argumentaron que los venían siguiendo desde Veracruz. El primer evento traumático de esa presidencia municipal fue aquella posada en Los Limoneros, donde hay un enfrentamiento entre este grupo delincuencial con los marinos, ¿no? Entonces esa también ya te tocó. Sí, claro. Pero de nuevecito. Fueron 7 días antes, exactamente. Entonces ellos aducían que tenían que seguir el operativo, en el caso urgente ya, esto en materia penal, hasta no detenerlo. Bueno, que al final no lo detuvieron, ¿no? Al final pasó lo que todos sabemos. Que de estas historias son de las piezas, todo el mundo vimos las fotos, vimos el operativo, y como que las cosas de pronto no las entendimos, Manuel. Y de pronto vivimos un antes de Altitud y un después de Altitud, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, y además para mí fue como bienvenido a la presidencia municipal, ¿no? Yo llevaba muchos años queriendo ser presidente municipal. Hablando de mi juventud, yo fui presidente del PRI en Cuernavaca muy joven, a los 21 años, y de ahí me proyecté a la presidencia municipal. La primera vez que fui candidato tenía 24, la segunda 27, y ya ganó a los 30. Entonces yo dije, para esto quería ser presidente municipal de Cuernavaca. Bienvenido, ¿no? Sí, o sea, el hermano grande de mi abuela fue lo más importante que tuve yo en la vida, María Julia Hernández de Martínez, ¿no? Y su hermano Pedro Hernández había sido alcalde en Tuxpan, Veracruz, ¿no? Mi bisabuelo tuvo tierras, tuvo huertas de naranja, de limón, de mandarina, y tuvo nogales, y los tuvo en los lugares donde se da mejor ese tipo de cultivo, que es Río Verde en San Luis Potosí, Tuxpan en Veracruz y Linares en Nuevo León. A mi abuela le tocó de herencia Linares, Nuevo León, pero a su hermano Pedro Hernández, papá de Roberto Hernández, le toca Tuxpan, Veracruz, y le toca ser alcalde. Y yo me acuerdo que no, hablando de las fiestas patrias, un 15 de septiembre me quedo en sus brazos y él da el grito
yo estando en sus brazos. Entonces yo dije, yo quiero ser presidente municipal como mi tío Pedro, para cortar listones, para ¿Qué te dijo dar él? gritos. Pues, imagínate, llego yo a la presidencia municipal y como dices tú, Cuernavaca y Morelos, para ser muy exacto, tiene un antes y un después de ese acontecimiento, ¿no? Yo le llamo un poco, o más bien lo acuñé de los teóricos en la materia, es la colombianización del Estado mexicano, ¿no? Se empieza a dar con ese tipo de acontecimientos, lo que nunca pensábamos que hubiera podido pasar, ¿no? O sea, y menos a la clase política, ¿no? Y menos a un presidente municipal o a un gobernador, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que, como bien dices tú, hay un antes y un después, no solamente en Cuernavaca y en Morelos, sino en todo el país. Es global, ¿no? es a nivel nacional. Y entonces sí nos toca esa parte. Entonces yo dije, no, yo quería ser presidente municipal, como te decía, para cortar listones, ¿no? Para estar en las obras que beneficien a la sociedad, hacer justicia social. ¿Sientes que eso afecta a tu presidencia municipal en ese momento? Sí, yo creo que sí, porque... En la percepción también con la gente. De entrada, mira, si hay algo, y ahora me lo preguntan, sobre todo algunas amigas, me dicen, oye, pero ¿y tú por qué no tienes chofer? ¿Tú por qué no tienes ayudante? Ah, bueno, pues, no, porque quedé asqueado en la presidencia municipal. O sea, después de que sucede eso, ya te dije que yo quería ser presidente municipal para las cosas bonitas de la política y del ejercicio del servicio público y del gobierno, y entonces hay que tener una camioneta blindada, hay que tener una escolta, ¿no? Y además yo le pedí en ese tiempo a Leopoldo Díaz, que era el de la 24ª zona militar, que él me pusiera la escolta, ¿no? Porque había pues muchas dudas, ¿no? Acuérdate esa nómina que aparece en la casa de seguridad, que uno ya no sabe si aparecieron o no, donde yo me acuerdo que nosotros teníamos 100 policías y 50 o 60 cobraban en esas nóminas secretas, y yo llevaba un mes y 13 días. Bueno, yo, como les digo a mis alumnos de la UNAM, de filosofía del derecho y de derecho penal, les digo, a mí me atacaron de todo después de la presidencia municipal, menos de que tuviera algún vínculo con la delincuencia organizada, y ese es uno de mis grandes orgullos, ¿no? O sea, al final, estar caminando en ese terreno tan pantanoso y salir ileso, para mí es uno de mis grandes orgullos dentro de la presidencia municipal, porque además, yendo a la parte buena, al año siguiente nosotros pacificamos la ciudad. O sea, nosotros logramos, y ahí están los números que no mienten, pacificar la ciudad y que la ciudad viviera en calma y en paz. Pero sí crees eso, porque de pronto, cuando parecía que se venían estos cambios, entonces ya tienes a Mauricio Vega, ¿no? Un excelente amigo de Cuernavaca, con perfil militar, sin él ser militar, porque su papá, secretario de la defensa, general secretario de la Defensa Nacional. General secretario. Entonces, cuando viene el tema de Yetro, vienen todos estos asuntos, viene en la feria se dan 2-3 conflictos ahí de raros, intensos. ¿Sí crees tú que se logra modificar esto? Poquito después, cuando llegó el general Ayón, porque lo que nosotros estábamos buscando, y ahora acorde con el presidente, que primero decía que no y ahora dijo que sí, y además yo sí creo en el argumento del presidente López Obrador. Cuando lo ves de fuera, dicen por ahí los que saben, no es lo mismo ser cantinero que borracho. Cuando eres oposición, se te hace muy fácil resolver el tema de la seguridad pública, la prevención del delito, la procuración y la administración de justicia, ¿no? Hoy nuestro alcalde decía que se las sabía todas, ¿no? Que él sabía cómo hacerlo todo. Y ya cuando estás ahí sentado en la silla, entonces yo sí hice lo que López Obrador, primero con el buen Mauricio Vega Chavaje y luego con el general Pedro Ayón, ¿no? Que él venía de Puebla de dar muy buenos resultados, era un agente de 5 estrellas en la milicia, de una gran tradición, y con él se empieza a pacificar Cuernavaca, y vivimos un tiempo mientras él estuvo de bonanza en ese tema. Pero bueno, ya lo dijiste tú, nosotros tuvimos temas muy complicados que además no le competían a Cuernavaca, ¿no? Hablando del ejercicio de competencia que tienes en la administración, pues todos esos eran de orden federal, pero bueno, nos reventaban en la ciudad, pero, ¿no? pero a pesar de ser de orden federal, entiendo que era que arranca el choque de las bandas, Manuel, te tocan los colgados de galerías, y eso fue así como, a ver, espérenos, ¿dónde
¿Dónde Sí. estamos parados, no? Sí, pues no digo que, o sea, te revientan en tu espacio municipal, ¿no? Aunque la competencia es federal. Entonces sí, todo ese tipo de cosas sí fueron complicadas. Estaba Cuernavaca y Morelos muy agitado. En el tema de seguridad, ¿tú qué harías, Manuel? ¿Cómo cambiarías el tema? Fíjate que, ¿Qué crees que te faltó? ¿Qué crees que le ha faltado a los siguientes gobernantes? mira, en una generalidad, yo siempre dije, o siempre he dicho, mi tema fue darwiniano y biológico. Cumplir años, o sea, ser joven presidente municipal como lo fui yo, tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. La ventaja número uno es que yo trabajaba jornadas de 20, 21 hasta 22 horas y dormía 2, 3, cuando mucho 4 horas. Y entonces ser joven pues, te permite ser un presidente municipal muy dinámico, ¿no? Y estar en todos los tiempos, en todos los lugares, como decía Colosio, estar resolviendo, porque al final el presidente municipal tiene que resolver, ¿no? Pero sí te falta madurez, sí te falta temple, sí te falta cumplir años, ¿no? Entonces esa parte en una generalidad, no solamente en el tema de la seguridad, faltó unas por otras, ¿no? Dice o reza el dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y luego lo que tú dices, ¿no? O sea, el tema es que voy a utilizar sin que suene esto peyorativo, sin lastimar a nadie en esta generación de cristal en la que vivimos y la cual yo respeto ¿Se rompe mucho. muy rápido? Okay. Metimos en una jaula un tigre, un león, un perro salvaje, un hipopótamo, un elefante, ¿no? Y mientras yo tenía una varita que decía presidencia municipal de un lado y del otro gubernatura, pues no había tanto problema, ¿no? Todos, todos compartían la visión que yo tenía de las políticas públicas en el ayuntamiento y de las que iba proyectando para ser gobernador de Morelos. El problema es que cuando me quitan esa varita, se empiezan a morder primero entre ellos, después empiezan a salir, empiezan a morderme y entonces se hace eso una cuestión incontrolable, ¿no? Entonces, sin duda también... Híjole, sería bien interesante que le pusieras nombres al perro, al Oye, así ¿alguna vamos vez, a dejar. alguna vez tuve un amigo que consigue el proyecto y entonces dije, yo no voy a... O sea, si tuviera la oportunidad de ratificar a alguien, no ratificaría a nadie, ¿no? ¿No ratificarías a ninguno de tu equipo? Yo creo que no. No. A ver, vamos a hacer un ejercicio, man. Ajá. Andas caminando y te vemos en las redes sociales, te vemos en las fotos y todo el mundo anda diciendo que tú que andas queriendo ser candidato, ¿no? Ajá. Primero me gustaría saber por qué partido. Ajá. Segundo, me gustaría saber con qué equipo. Ajá. Y con quiénes de los que estuviste en la presidencia municipal repetirías. Ajá. Ponle un ejercicio así rápido. No, bueno. Suponte que se te diera otra vez, que la vida te diera la oportunidad de ser alcalde otra vez. Uh-huh. ¿Qué harías, man? ¿Qué sería nuevo? ¿Cómo sería eso? Bueno, primero, muchas cosas, ¿no? Pero primero, sin duda, el equipo, ¿no? Y esto suena muy trillado, pero después de tantos años sí buscaría los mejores, porque tratar de encontrar lealtad, pues ya vi que no fue la mejor opción, ¿no? Entonces eso fuera lo primero. Después ya con el andar y con los años, pues haría una presidencia municipal mucho más ordenada, ¿no? Es decir, quitarle esta parte que tenías mucho de joven cuando eres muy impetuoso y haces mucho y abarcas todo, y haría un trabajo con una metodología mucho más científica, para hablar en términos... Pues, las políticas públicas mucho más consensadas, ¿no? Mucho más planeadas, ¿no? Eso es lo que haría, ¿no? Y el tema que siempre he dicho, cuidaría mucho la racionalización, más bien la ración del gasto público, es decir, la puesta en marcha de los programas y de la obra pública y del gasto fuera muchísimo más cuidado, ¿no? Con una planeación mayor, ¿no? Y mucho más sistematizado, ¿no? Eso sería lo que haría, ¿no? Pero igual, o sea, con eficacia, con eficiencia, ¿no? Como lo hicimos en esta parte, pero mucho más cuidado, con una metodología más nítida y más acorde a que no se hagan cosas que se hicieron en ese tiempo
en la presidencia municipal, ¿no? Porque de cierta forma, Manuel, este tema que tú hablas de la edad, de la madurez, pues tengo que tocarlo porque pues fue una persona que fue importante en las tres jornadas electorales que te aventaste. Uh-huh. Hacían un equipo, ¿no? Como persona, ella como mujer, María, sin lugar a dudas, María Álvarez. La presidencia municipal, ¿crees tú que te llevó al punto en el que incluso algunas de estas cuestiones familiares se rompieron? Sí, Se van. bueno, fíjate que el tema con María, que es muy personal, por Sí, la no, cuestión de mis entiendo hijas totalmente. y todo, a las que amo profundamente, pues, normal, nosotros siempre debemos de ser orgullosos de lo que son nuestros hijos, ¿no? Sí, fíjate que con ella fue un tema más como de equipo, ¿no? Que como de relación de pareja, ¿no? Yo creo que ese punto sí es neurálgico en el desempeño y en la carrera política de Manuel Martínez Garrigós, ¿no? O sea, al final creo que uno de los errores que yo cometí y lo asumo plenamente es verla como una compañera de equipo y tal vez no como una pareja, ¿no? Yo con todo y todo lo que ha pasado respeto profundamente el tema de María, entiendo sus razones que tiene, ¿no? Pues al final ella y yo decidimos tener dos hijas hermosas. Eres ente político, Manuel. Uh-huh. Y tristemente, la política, cuando se acercan los tiempos electorales, pues las cosas que van a utilizar en contra tuya sin duda, pues son tus asuntos y estos temas familiares, incluidos como el de tu papá. ¿Qué le dirías a la sociedad que al final del día está contigo, ¿no? Uh-huh. A esa gente que confía en Manuel y a los que están enfrente, pues también que les contestarías, sí, no, bueno, ¿no? ¿O qué has pensado? Y fíjate, y para terminar ese caso de María, producto de lo que sucede con ella, me da lo que para mí ha sido más hermoso en mi vida, ¿no? Por la relación fluida que logré tener, que es José Manuel, ¿no? Y que ya está en el cielo, ¿no? Y que fallece en un terrible accidente con una arma de fuego y eso sin duda me simbra y me duele hasta en el alma, pues, como es normal, y eso cambia mucho el Manuel Martínez Garrigós de antes de que sucediera el accidente de José Manuel y del después, ¿no? Entonces son un poco las jugadas del destino de la vida, ¿no? Yo me divorcio de María de manera tranquila, el escándalo se da después, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y en el escándalo tiene que ver mucho mi padre, ¿no? Entonces eso va junto con pegado y ahí empiezo yo a tener un distanciamiento con mi padre, ¿no? Porque él influye de sobremanera para que se tome esa decisión y eso se genere en un escándalo, ¿no? Y al final, lamentablemente, no cumple, y no por él, ¿no? El tema con mi padre, yo lo he dicho muchas veces, yo amo profundamente a mi padre, como ama a mis hijas, respeto a María como madre de mis hijas, pero el tema es que en el caso de mi padre, pues él se casa con una mujer mucho más joven, que es la que lo influye de manera total en cuestiones brutales, y es lo que le digo a toda la gente que me quiere, que me sigue, y que en el momento más difícil de mi vida, que fue tener tendido a José Manuel en la Hispano de la avenida Morelos, me demostró lo que me quiere, lo que representa tener ese cariño conmigo, y no se me va a olvidar, o sea, y es lo que le digo a la gente, y eso no se me va a olvidar. La mamá de José Manuel, Alejandra, me pide que entremos 20 personas nada más, y 20 personas de su lado y 20 del mío. Y ella tenía un tema con la esposa de mi padre porque a José Manuel siempre lo trató de lo peor, ¿no? Y cuando uno le lastiman a un hijo, pues, prefiere que lo lastimen a uno a que le lastimen a un hijo, ¿no? Entonces, de ahí se genera un conflicto ahí fuerte, imagínate, pues, ya a punto de que saliera la carroza fúnebre al entierro, y bueno, y al final estuvimos en el velatorio, en esos últimos momentos, y yo me paro, testigo está mi familia, frente al féretro, y le digo a mi padre, si en algo te fallé, por favor,
te pido perdón. Si en algo te lastimé, te pido perdón, porque no hay nada más sublime en la historia de la humanidad. 1000 ejemplos hay: Mandela, Gandhi, Castro, Ernesto Guevara, Jesucristo, ¿no? Que el perdón, ¿no? O sea, si yo te agravié en algo por ese tema que se conflictuó con lo de María, pues con el corazón en la mano te pido perdón. Y fue algo impactante porque le pide permiso a su mujer, y su mujer le dice: ve y abrázalo. Entonces ese es el nivel de alienación. O sea, hay alienación de niños, pero también hay alienación de gente de la tercera edad, ¿no? Y ella está metida en un pleito, no nada más con José y con Manuel Martínez de Ricos, con toda la familia, ¿no? O sea, este es un patrimonio que construyeron mis abuelos, ¿no? Con todo el sudor de su frente, y que ha venido siendo heredado de familia en familia, y que una persona como ella ha tratado de usurpar algo que construyeron mis abuelos, ¿no? Y que les heredaron a mis tíos, y que le heredaron una pequeña parte de esa masa hereditaria a mi padre, ¿no? Pero que ella se ha metido incluso ya hasta con el tema de nosotros, ¿no? Entonces, eso es como yo lo veo. Eso le pasó a la familia Deger, le pasó a la familia Estrada Cajigal. Es como un modus operandi donde, la verdad, cuando salieron estos videos espantosos de mi padre, ya José Manuel en el cielo, pues uno reflexiona y dice: yo qué daría por tener a José Manuel en mis piernas, que me abrazara y me dijera: papi, te amo. Él jugaba béisbol, vamos a echar unas pelotas al bosque de la Herradura, vamos a echar unas pelotas y yo las bateo. Yo qué daría. Y mi tía María Julia Martínez de Galán, una mujer excepcional, cuando sale el video me dice: Manuel, ¿tú qué sentiste cuando tu padre habla de tu hijo en esos momentos, ¿no? Y yo le dije: mira, tía, a mí nunca me gustó el Paco Stanley, y menos el Mago Frank. Sentí que el títere era mi padre, la titiritera era su mujer, ¿no? Entonces yo no le guardo ningún tipo de rencor, jamás hablaría mal de mi padre, lo amo profundamente, me dio la vida, ¿no? Lo mismo que mi madre, y eso es lo que le diría a la gente que nos está viendo, ¿no? Y a mis adversarios, que seguramente van a querer utilizar esto como guerra sucia, que las cosas, aunque uno sea personaje público, se deben de respetar en lo privado, pero que además yo no tengo ningún tipo de resquemor ni de duda de platicar lo que pasa al interior, ¿no? Por eso lo hice ante la cámara, ¿no? Porque yo no sé en qué voy a participar, pero en la que viene voy a participar con todo, ¿no? Ya dejamos pasar un tiempo perentorio, ya vimos los desempeños de algunos otros alcaldes, de adentro, de afuera, oriundos, extranjeros, forasteros, antes de irnos a la política, morelenses y cuernavacenses. ¿Te sientes en paz? Sí, en paz, tranquilo, feliz. O sea, en ese tema, en ese contexto. Ya te escuchamos tus argumentos. ¿Pero te sientes en paz? ¿Hay paz en tu corazón? Sí, claro que sí. O sea, no tengo ningún problema. He hecho todo lo que ha estado en mis manos y en mi corazón para que se pueda resolver ese tipo de problemas, pero el tema es que los pleitos es como el baile, ¿no? O sea, para bailar se necesita de dos, ¿no? Yo en todas las audiencias que he tenido con una parte y con la otra, lo mismo en lo civil que en lo penal, siempre, no importa de qué lado estemos, he pedido la mediación y la conciliación, y siempre que me ha tocado con mi señor padre, le he manifestado, y ahí está grabado, el amor que le tengo. Porque te repito, al final fue quien me dio la vida y a quien le aprendí muchísimas cosas. De aquí en adelante, Manuel, José Manuel, te veo en diferentes momentos recordando a su sonrisa, a tu ángel. Le dedicas este nuevo andar de Manuel Martínez Garrigós a José Manuel, a tu ángel que está en el cielo. Sí, claro. Yo fíjate que después de lo que sucedió, lo estuvimos platicando fuera del aire con Rosario Robles, y esa defensa jurídica que llevamos en el despacho jurídico Carrancay Garrigós, dije, la verdad que sí, qué afortunado he sido
en la vida, ¿no? O sea, al final una carrera política trompicada, pero nadie puede dudar que exitosa, ¿no? Pasando por la presidencia municipal, la presidencia del partido en Cuernavaca, en Morelos, la dirección de conciliación y quejas en Profeco, es decir, en casi todos los ámbitos, a un paso de estar en el gobierno del Estado. Empecé como líder estudiantil de la Facultad de Derecho, mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y después de eso, de todo lo que sucede y que viene en la parte familiar, y lo más terrible que he vivido en mi vida, el accidente fortuito de José Manuel, y obviamente ahí pues caes en un hoyo donde piensas que ya nunca vas a salir. Y después de eso, triunfar como académico en la universidad más importante de Iberoamérica, en la Facultad de Derecho número 35 del mundo, ¿no? Triunfar en la Facultad de Derecho de la UNAM, tener 2 cátedras como las que tengo en este semestre, Filosofía del Derecho y Derecho Penal, y luego en el ámbito profesional, pero ya privado, no en el público, tener un triunfo tan importante después de lograr una suspensión provisional y luego definitiva en un delito como es la delincuencia organizada, que además los criterios de la Corte de carácter jurisprudencial siempre te dicen que es de orden público e interés social, porque es un delito que está enmarcado en el 19 constitucional, párrafo 2, tener ese triunfo en lo profesional y estar tan consolidado en lo académico, pues te remonta a decir, es por José Manuel, ¿no? Al final es mi ángel, como dices tú, es el que me cuida, y por eso voy a regresar en la que viene, porque yo siempre he pensado que no debes dejar las cosas inconclusas. No me quiero ir de este mundo. ¿Lo sientes inconclusa? Sí, claro, sí, yo estuve muy cerca de ser gobernador de Morelos. A ver, y además esta entrevista va a tener sus polémicas en el círculo rojo, o sea, no entre Oye, entre toda cuando la hablas de raza. Manuel Martínez Garrigós siempre hay polémicas, o sea, ¿No? no tendría por qué no haber. Pero esta va a tener su peculiaridad ahí, entonces ya te imaginarás cuando de pronto Pablo, entrevistando a Manuel a Pablo, ¿tú sientes que en algún momento hubo este resbalón, este tropezón en la carrera política que pierde la gubernatura? O sea, tú ya la traías en la bolsa, Manuel. ¿Cuáles son los argumentos de perder esa candidatura? Yo creo que muchos, ¿no? Ya lo hablábamos, la juventud, la inmadurez, pero sí tenía... A mí, yo de pronto le veo así como que un viejo lobo de mar que andaba enfrente en el PRD y dijo, quítenmelo. Sí. ¿O no? Sí, también hubo una negociación de esas que se hicieron tan usuales en la época de Salinas de Gortari, ¿no? Las concertaciones que le llamaron, ¿no? Que el candidato lo ha escogido ese viejo lobo de mar al que tú haces alusión. Pero sí, estuve muy cerca de ser gobernador de Morelos, ¿no? Entonces, por supuesto que ya pasó un tiempo perentorio. Sí, claro que sí. Por eso voy a regresar. Tengo muchos amigos en todo el estado de Morelos. Tengo amigos que hice desde que fui dirigente estudiantil, desde que fui presidente del partido en Cuernavaca, en Morelos, cuando fui presidente municipal, cuando fui diputado local. Y la verdad es que tengo amigos en todas las comunidades del estado de Morelos. Gente que además tiene alguna historia conmigo. Ahora que hice un primer recorrido en el marco de las fundaciones morelenses bajo los volcanes y Morelos merece ganar, la verdad es que en los entones, en las juntas, en las conversaciones, cuando escucho a mis paisanas y paisanos, todos tienen una historia con Manuel Martínez Garrigós. ¿Perdón, te sientes más cómodo en el estado o en Cuernavaca? No, en el estado, no, yo soy morelense, yo creo que soy de los pocos liderazgos que tengo presencia en todo el estado de Morelos. Cuernavaca pues, es mi ciudad, aquí nací, aquí he vivido prácticamente toda mi vida, aquí me desarrollé en lo político y en lo profesional, pero al final yo soy un político estatal que tengo amigas y amigos, tengo seguidoras y seguidores en todos los rincones del estado de Morelos, en los 36 municipios. Pero ¿cómo te ves tú, Manuel? ¿Como un candidato todoterreno o como un candidato jet set? A ver, la verdad. No, todoterreno, sí, muchos años, ahora porque ya están pasando de moda, se habló de la estructura de Manuel Martínez Garrigós y de las habilidades que yo desarrollé en el marco de la ingeniería electoral, de los programas de movilización y de defensa del voto, de promoción del voto, es decir, en la política partidaria, ¿no? A mí me tocó cuando para ser político tenías que tener una vida de partido, ¿no?
Hoy quien gobierna este país es un movimiento, ¿no? O sea, cambian sus consejeros nacionales y vemos que hay consejeros nacionales que ganan con 1,200 votos, ¿no? O sea, y tú dices, esto no era la política partidaria que nosotros vivíamos, ¿no? Cuando el otrora Partido Invencible era una escuela, ¿no? Donde te enseñaban. Entrabas por la política de altura. Exactamente, la política de altura. Entonces, no, un candidato todo a poner pendones y quitar lonas, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde ahí empezabas, ¿no? Y sí, o sea, a mí me tocó ser, por ejemplo, secretario auxiliar del doctor Juan Salgado Brito, ¿no? Que es un político que se la sabe todas y de todas. Y además cuando tú te levantabas y pensabas en el partido. Y todo el día te la pasabas pensando en el partido, es decir, desayunabas, tomabas café, comías, hacías trabajo social pensando en el partido. Ibas a una cena en alguna comunidad pensando en el partido y te dormías pensando en el partido. No eres de los chairos ahorita, porque ellos también así están así amanecen. Pero ellos le dicen movimiento, ¿no? Ni siquiera es un partido, ¿no? No, ellos comen 4T, desayunan 4T, suman 4T, es decir, en todos lados los ves así, Manuel. Cuéntame qué partido, Manuel. Mira, nosotros vamos a intentar algo que hizo José Luis Uriostegui, vamos a ir por el tema ciudadano. Pero obviamente... ¿Con Movimiento Ciudadano? No, por el tema ciudadano. Ajá. Por el tema ciudadano. Ahorita voy a Movimiento Ciudadano. Sí, porque eso nos va a permitir presentarle a las fuerzas una estructura real y que además va a estar auditada por el Instituto Nacional Electoral, en este caso por el INPEPAC, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio ciudadano, ¿no? En busca de una candidatura ciudadana. De ahí yo creo que va a haber 2 o 3 opciones, ¿no? Porque obviamente sin violar el marco legal, siendo muy respetuoso del marco constitucional y secundario en materia electoral, pues cuando se den los tiempos es cuando vamos a dar a conocer nuestro proyecto, nuestro plan de gobierno, nuestra plataforma política. Pero no afectamos si en un momento hablas de una identidad que te puedes sentir con una playera naranja, lo más mínimo. Con una playera multicolor otra vez. A mí quien me invitó no di el sí porque lo que me faltaba es lo que ahorita me sobra, que es tiempo, fue Dante Delgado, ¿no? A mí me invitó a participar como candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca y yo le dije a Dante, no, es que yo lo que quiero es ser gobernador, a mí lo que me falta es ser gobernador. Y Dante me dijo, bueno, pues de ahí te vas de gobernador. Pero no había tiempo y ahorita sí tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo para hacer trabajo social, para hacer trabajo altruista a través de las fundaciones morelenses Bajo los Volcanes y Morelos Merece Ganar. Estoy movido, como bien lo dices tú, estoy recorriendo el estado. Hoy vamos a ir a Cuautla a platicar con amigos. Todas las semanas estoy en contacto con los grupos sociales, con amigas y amigos que han estado en la cosa pública, y entonces lo más seguro es que ahí, pero tampoco descarto ninguna probabilidad, ¿no? O sea, tengo gente muy cercana en Morena. Nosotros a través del despacho jurídico Carrancay Garrigós llevamos la ofensiva contra Silvano Aureoles, fuimos contratados por el gobierno de Michoacán. Entonces, ¿pero tú crees que no se enojen contigo ahorita por lo de Rosario? Ahí tengo una entrada. No, bueno, ese es un trabajo totalmente jurídico, ¿no? El que hacemos y profesional, ¿no? No lo mezclo mucho con el tema político. ¿Y qué dices? ¿Y qué ni se enteren? Y fíjate que cómo es la política, ¿no? Lo que platicábamos afuera del aire, ¿no? Al final es de circunstancias y de tiempos, luego entonces por obviedad y lógica de momentos, ¿no? Yo tampoco descartaría el PRI porque yo siempre he sido una gente agradecida. En este momento no, antes lo descartaba. Yo quiero mucho a Beatriz Paredes, es una gran mujer a quien le debo mucho. Ella te lleva, con ella te haces presidente municipal. Sí, con ella me hago presidente municipal. Y además en aquel PRI de Beatriz Paredes se llevan carro completo en Morelos. No, y además yo la quiero mucho. Ella y es del Valle, ¿no? Sí, del Valle estaba... el Valle era el dirigente estatal, Memo. Ella es además una mujer preparada, culta, que tuvo enormes deferencias conmigo. Tú me preguntas, ¿por qué pudiste hacer tanta obra, bajar tanto recurso a la federación? En gran medida fue gracias a la cercanía, a la amistad y al cariño que nos hemos tenido Beatriz Paredes y yo siempre, ¿no? Entonces, por supuesto que si le dan la oportunidad de ser candidata a la presidencia de la República a Beatriz Paredes, yo estaré ahí, como se decía,
en el viejo partido, ¿no? Poniendo adobes para que logre la presidencia de la República. O sea, yo te pongo un ejemplo muy sencillo. Ella me pone como candidato, gano Cuernavaca. Y si ella le dan la oportunidad por el Partido Revolucionario Institucional, tampoco descarto esa probabilidad. Y haz de cuenta si fueran las corrientes, por decirte algo, la de Marcelo Ebrard, la de Claudia Sheinbaum, la de... ¿con quién de ellos te identificas? ¿Te identificarías? Fíjate que tengo amigos con amigos muy queridos con Claudia Sheinbaum, tengo amigos muy respetados con Marcelo Ebrard. Ahorita que hablabas del tema del mercado, cuando se quemó, primero nosotros rescatamos a Marcelo porque su ex suegro había tenido una presentación de su obra, de sus pinturas, ¿no? De su arte en el Provence, y ahí se cayó una palmera, ¿no? Entonces mandamos de la presidencia municipal a quitar la palmera, y cuando se quema el mercado, pues yo le hablo para que me mande a los bomberos, ¿no? Porque no hay mejor destacamento de bomberos que los de la Ciudad de México. Además están muy cerca, están en Tlalpan, ¿no? Entonces llegaron rapidísimo y sofocaron el incendio. Pero también llevo muy buena relación con gente de ellos. Creo que cualquiera de los dos sería un gran candidato y un excelente presidente de la República por el lado de Morena, ¿no? ¿Y por el lado de Movimiento Ciudadano? Tengo muchos amigos Samuel, que están muy cercanos a Dante, ¿no? A Dante Delgado, ¿no? César Augusto Santiago, que es mi amigo, maestro, a quien quiero mucho, que es cercanísimo a Dante Delgado, el maestro Heriberto Galindo, que fue todo menos gobernador en Sinaloa, que también es muy amigo de Dante Delgado, y que ahí pimponea mucho con Beatriz Paredes, y lo mismo el maestro César Santiago, ¿no? Al final a ellos los dos los conocí en esa dirigencia tan exitosa en el Partido Revolucionario Institucional, cuando se ganó carro completo, no solamente en Morelos, sino en todo el país, ¿no? Pues Manuel, te agradecemos muchísimo, de verdad que hombre, gracias. seguro estoy es un primer ejercicio contigo de muchos que vamos a tener más adelante. Gracias, amigo. No hay que quemar no hay que quemarnos todos los seguramente cuando me vuelvan a googlear ahí va a salir esta entrevista, ¿no? Bendito sea Dios, primeramente Dios, sí, fíjate que estamos muy contentos. Este es un proyecto de jóvenes para los jóvenes. Es un proyecto, bueno, y a mí me lleva que porque según estoy joven, ya no tanto, ya me yo 44, tú eres más grande que yo, eso sí, estoy seguro, güey. Eso sí, estás seguro. Pero de verdad te agradecemos mucho que nos acompañes, el que estés aquí en la Cueva del Lobo, el que te prestes y nos permitas conocer de Manuel Martínez Garrigós, el que la gente pues hoy sabe, ¿no? Le pusiste a lo mejor pausa a muchos de los chismes y de los rumores que hay en muchos lados, y yo creo que de eso se trata la Cueva del Lobo. Sí, no, hombre, mira, siendo Manuel Martínez Garrigós un personaje como es, está obligado a hablar de todo, ¿eh? Yo puedo hablar de todo, por eso lo hice como lo escuchó la gente, como lo vieron ustedes, con el corazón en la mano y además con la frente en alto, sin ningún problema. Y además nosotros tratamos de hacerlo totalmente con todo el respeto, como se merece tu persona. No, muchas gracias, amigo. Claro que sí. Y nosotros estamos aquí. Recuerde que estamos estrenando todo este concepto, La Cueva del Lobo, y seguimos con usted en breve. No se vaya. Manuel Martínez Garrigós, muchísimas gracias. Gracias, amigo. Que estés muy bien, que la pases excelentemente bien. Gracias al equipo de producción, gracias muchachos. Y nosotros nos escuchamos en breve. Gracias a todos ustedes y les recuerdo, esta es La Cueva del Lobo.